Hola, mi nombre es Eliney Figueroa, soy la directora del montaje teatral de egreso, El Motor, del dramaturgo Rómulo Gallegos. Elegí esta obra porque tengo al menos un tiempo desde que estoy en la universidad y quizás desde un poco antes montando lo que es el teatro venezolano. Me gustan las obras que son pioneras o que han marcado un antes y un después en el teatro venezolano, pero específicamente El Motor transversaliza al teatro venezolano. Se pudiera decir que al menos algunos de estos personajes o la historia o ciertas situaciones o ciertos conflictos aparecen en el resto de las historias o de las obras teatrales, textos dramáticos que aparecen después en el teatro venezolano. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Me acuerdo que le decía que lo iba a montar. Desde que antes, En el 2019. no, o sea, cuando estábamos estudiando, cuando estaba estudiando teatro venezolano 2, yo dije, bueno, ese va a ser mi montaje de egreso. Rómulo Gallegos no solo está hablando allí en esa obra de una historia que parece ficticia o que no parece real, sino que Guillermo Rossi, el protagonista, y el resto de los personajes están en el pueblo venezolano. Es una historia que fue, que es y que será. Y no se trata solamente de un solo motivo por el cual estoy montando esta obra, sino que se trata de muchos motivos, y uno de esos es que el pueblo venezolano, Venezuela, los jóvenes, estamos buscando siempre un impulso, estamos buscando la forma de encender un motor. Creemos que está afuera, unos creen que está afuera ese impulso, otros creen que está aquí, y a veces es simplemente trascenderse a uno mismo, trascendernos a nosotros mismos, buscar ese Mesías en nosotros mismos. Y bueno, Guillermo entiende eso y se libera al final. Y creo que no importa, no digamos que no importa, sino que también tenemos que entender que nuestro impulso probablemente seamos nosotros mismos, y que la solución está en nosotros. Entonces, montar el motor es eso, un compromiso, es una investigación, sobre todo porque a Rómulo Gallegos hay que investigarlo y hay que hacerlo con mucha minuciosidad. Y bueno, se trata básicamente de ese compromiso que tenemos con él. Desde el primer momento que Niné me hace la propuesta del motor, me habla del proyecto, de sus sueños, de sus expectativas, me enamoré de la obra. Ya la había leído con anterioridad y siempre me dio curiosidad de saber cómo sería montarla, o sea, verla en escena. Y fue una sorpresa que ella me llamara para ser parte de este equipo e inmediatamente acepto. El proceso de preproducción, desde el inicio pensamos en hacer audiciones desde el principio, porque no pensábamos en meter amigos, compañeros, colegas, a pesar de que teníamos en mente ya como físicamente cómo serían los personajes. Ella me los había me los había descrito cada uno de ellos, pero decidimos hacer las audiciones para continuar, hacer las cosas como se deben, pues hacer el proceso de audición, disfrutarnos de ese proceso. Y comenzamos en diciembre, comenzamos la primera fase de audiciones. Fue bastante sorprendente para nosotras, que la asistencia fue de 26 personas en la primera audición. Luego la segunda audición, que también fue en diciembre, la asistencia fue de 20 personas. Y en la tercera audición, que fue en enero, fueron 16 personas. Pero de verdad agradecida, gracias al universo, que contamos con apoyo de colegas pues que están trabajando en los distintos espacios de aquí de Caracas, en distintos teatros, y bueno, nos prestaron ese espacio. Y así fue que comenzó la preproducción del motor con las audiciones.
bueno, quiero contarles un poco acerca de las audiciones, ¿cuáles? Fueron 3, en las que llegaron un montón de actores de calidad y maravillosos. Pero bueno, al construir una propuesta estética o plástica, al construir una propuesta de dirección, una propuesta de diseño, una propuesta de todo, todos los detalles necesarios, al menos antes de comenzar los ensayos, era complicado el hecho de encontrar a esos actores que pudieran cumplir o que pudieran llenar esas expectativas pues, que se tenían con los personajes. Además, nuestra propuesta plástica principal es Héctor Poleo. Vamos a trabajar con el espacio vacío y necesitamos a actores con ciertas características. Vuelvo usted en serio, he caído en sus brazos, como un hijo de una madre cariñosa. No te vengas con sentimentalismo posas. ¿Qué abrazo ni qué madre cariñosa? No, hombre, no lo sentirás así. Ni lo siente nadie. Dame de hacer frases. ¿Cómo se conoce que no sabes tú lo que es la nostalgia del Perú? Mira, si sigues por ese camino ya vas a hablarme del duro pan del ostracismo. La nostalgia, para mí no ha sido nunca sino una palabra, bonita cuando más. Para mí ha sido un sentimiento profundo. Es importante señalar que después de todo ese tiempo, hoy ya nos reunimos con parte del elenco, solo nos faltan 2, pues ha sido un tiempo bastante difícil e incluso hacer audiciones en cuarentena, hacerlo incluso bastante reducido, ¿no? Porque había que respetar ciertas cosas, si era cuarentena total o si teníamos que hacer las audiciones en flexibilización, todo eso había que respetarlo. Ahora ser parte de, pues no pudieron venir hoy porque fue lejos, fue el tema del pasado, pero bueno, después se la presento. No les voy a decir quién es su personaje, porque de eso se encarga el INE. Voy a hablar un poco de las reglas, un poco de cómo nos manejamos a la hora de llevar esta producción a cabo, comienza a mejorar. Porque les pedí que me colocaran su dirección en aquí, porque necesito saber dónde vive cada uno de ustedes. Si en algún momento se presenta una situación, no pueden salir, no sé qué, me llega importante que lo comunique. Al momento, o un día antes, o una semana antes, se le preguntó, mira, esto tengo que ir aquí completamente serio, por favor, estamos pidiendo a mí. Y yo me encargo de pasarle la información a Irene. ¿Por qué? Porque nada aquí no hay ella estresar en algún momento de que tenga planeado algo para ese ensayo, me manda el mensaje. Yo me voy a encargar de pasar mi información, suavecito, bonito, para que ella lo reciba como. Entonces así nos vamos a manejar. Pero bueno, encontramos a los actores, hoy nos reunimos con ellos, quedaron muy contentos porque de verdad queríamos ver sus caras cuando les dijéramos qué personajes iban a interpretar y creo que todos están muy satisfechos, ¿no? Que al final muchos directores dirán, bueno, pero es lo que diga el director, es lo que diga el que manda, ¿no? Pero en sí, los actores pues también tienen allí hay que de alguna forma satisfacer ciertas necesidades, pero creo que todos estaban muy tranquilos con eso. Es un proceso duro, no sé si hacer audiciones sea lo mejor del mundo, es muy complejo, pero bueno, es la primera vez que participo en este proceso y de verdad que es fabuloso. Además, trabajar con Stephanie, trabajar con una diseñadora como Mayrin Martínez, o sea, son procesos bastante divinos porque hay mucha organización por parte de Stephanie y por parte de la diseñadora que está siempre pendiente, incluso hoy mismo, de tomar medidas, de decir como si eres alérgico al polvo o no, qué te hace daño y qué no. Es decir, son procesos maravillosos en los que hay un equipo en el que ya no estás solo, ¿no? Ya no existe eso, porque antes pasé por varios procesos de dirección
y literalmente había cierta soledad. Estaban los actores, pero estaba trabajando sola. O sea, era productora, directora, diseñadora, todo al mismo tiempo, y esta vez hay un equipo que está trabajando y de verdad que se aligera todo. Y es maravilloso. Este proceso va a ser divino y va a ser necesario, súper necesario. Todo el proceso de montaje va a ser espectacular hasta el día de la puesta en escena, hasta el día de la presentación. Rómulo Gallegos de verdad que nos dejó una pieza impactante, importante, necesaria, y necesitamos pues mostrarlo. Es justo, necesario. Via inom Ukraina välkommen till vårt arv, så är det för decennier som man sen för innan pausa de la mi leído y es increíble. Y es creo que eso es lo que me da este desafío, porque si es una obra bastante poética que es del siglo XX, pero sigue vigente en el siglo XXI. Hay mucha historia ahí que me parece fascinante. Bueno, eso. Nuestras mesas de trabajo, reuniones, el INE explicándome qué era lo que quería del motor y yo también imaginándome la parte de la producción, cómo sería. Mis expectativas con el motor de aquí, a partir de ahora, hoy que es el primer ensayo del motor, es bueno, es un trabajo rudo porque son 13 personajes, son 13 actores, cada uno con una particularidad y bueno, hay que echarle pichón. Mis expectativas es cumplir con los objetivos previstos desde el inicio, que es presentarle el motor a todos ustedes, que es cumplir con esas actividades que vamos a realizar para recoger fondos para este proyecto, cumplir también con todos los procesos de producción a cabalidad y también realizar una evaluación constante. Esa es una de mis premisas en el tema de la producción, evaluar qué nos faltó aquí, qué faltó allá, qué podemos mejorar y bueno, esas son mis expectativas para el motor, que se logren todos los proyectos, que podamos viajar. Yo sé que vamos a poder viajar a Chabasquén, que este es uno de los planes que tenemos a nivel de producción con respecto al motor. Y bueno, poco a poco ya sabremos si se han cumplido o no cada uno de estos objetivos que tenemos previstos con el motor. Bueno, yo solamente voy a agregar que yo no iba a estar en el motor. ¿Cómo fue el casting? Yo fui al casting del motor, eso fue mi proceso como actor, y después de me dice, no, actor no, vente y abre la sentencia de la dirección. Y yo llegué, mi primer ensayo era el primer día que podía salir después de COVID porque tenía COVID. Y eso fue muy difícil para mí porque era llevarle el ritmo a los ensayos con 2 mascarillas puestas, sin poder respirar bien. Y yo recuerdo que el proceso que hacía como actor te decía que yo lo iba a hacer para tratar de mejorar mis pulmones, ¿me acuerdo? Porque no podía respirar nada, o sea, yo caminaba hasta allá y me cansaba. Y así iba a hacer todos los días porque hacíamos seguido, porque la otra semana ya era radical y no nos podíamos ver. Y nada, la experiencia al principio fue así como, y era muy traumático porque como me la vi mal con el COVID y había muchos que no querían enseñar con tapabocas. Y entonces mi lucha, por lo menos como asistente de dirección en los primeros ensayos, era ponte tapabocas, porque yo tuve que salir. Bien, asistí a la audición queriendo 3 papeles al mismo tiempo, o alguno de ellos. En principio creo que todos vinimos por el de Guillermo Rocío. En segundo lugar estaba el de Aldana, Lorenzo Aldana, y por último estaba el de Mr. G. Me dieron el de Mr. G. Supuse que iba a ser un reto desde un principio por el tema del acento, aunque a cualquier actor le puede resultar muy sencillo y muy fácil realizar una interpretación con un acento maracucho, margariteño, gringo,
etcétera, a mí no se me hacía fácil, pues. Entonces, desde un principio como que estuve pensando mucho en cómo hacerlo, a pesar de que el texto dice que Mr. Gilby se diferencia de los demás personajes es por su vestimenta más que por su acento. Igual me tenía como un poco nervioso el tema. Sin embargo, hasta el día de hoy lo he ido trabajando poco a poco. Es un rasgo que para un actor es importante porque tienes de alguna manera que darle vida, carácter, tienes que resaltar como personaje ante los demás. Vi unas pequeñas entrevistas de algunas personas que son de los Estados Unidos, políticos, personas de la cultura, pero listo. Ya lo demás lo he ido construyendo poco a poco. En mi casa, cuando estoy preparando el arroz, la pasta, el huevo, me pongo a hablar solo y estoy en este momento haciendo una pasta con queso y ese tipo de cosas, pues. Bien, yo soy Alejandro Aponte. Represento al personaje de Elías en El Motor de Rómulo Gallegos. Este proceso ha sido un trabajo bien fuerte por la situación mundial que estamos viviendo, por la pandemia, y nos ha costado muchísimo trabajo llegar a muchos de los ensayos. Sin embargo, hemos tenido una muy buena receptividad de parte de nuestra directora y de todo el equipo al respecto, porque por ejemplo yo no puedo llegar en las semanas radicales y bueno, ni modo, si no puedo llegar. Esta semana para este trabajo nos hemos estado preparando bastante. Si han habido altas, bajas, nos hemos sentido desanimados en ciertos puntos, pero bueno. Bueno, entré en este montaje por casting, el casting que hubo en diciembre. Y los ensayos comenzaron el 1 de marzo. Pero como estamos en proceso de pandemia, ha sido complicado concretar los ensayos, sobre todo porque también somos un elenco grande y no siempre todos podamos ensayar. Entonces, ya estamos en julio y parece que ha sido un proceso largo, ha sido largo, pero al mismo tiempo no se siente tan largo porque, ¿sabes? Es como hay unas semanas en pausas, hay otras semanas que no están en pausa. Y siempre como equipo vamos sobre la marcha. Por otro lado, sí creo que he engranado con el equipo, a pesar de que han habido cambios. Sí, por lo mismo. O sea, noto que se hace más complicado por este proceso de pandemia, entonces hay personas que a veces no pueden llegar, etcétera, y por eso es que han habido cambios en el elenco. Encontrar a Guillermo fue como el dolor de cabeza principal. Tenía 2 Guillermos pensados, 2 características totalmente distintas. ¿Y cómo nos costó? De hecho, una vez elegido el primer Guillermo, nos costó incluso, o sea, me costó muchísimo y creo que nos costó a todos su trabajo como actor. Fue hasta doloroso desde algún punto de vista, pudo haber sido hasta, wow, un trabajo titánico. Fue que en otro momento, quizá, para otra ocasión, fuera de la universidad, quizás yo como directora me hubiera dedicado a trabajar mucho más, porque en ese momento solo estaba, ese era mi proyecto. Quizás tenía otro trabajo en ese momento, pero eso era lo que yo tenía que hacer. Quizás me hubiera dedicado un poco a trabajar en él, pero sinceramente lo que Stephanie me decía, o sea, ¿qué pasa si el día del estreno se le olvida algo, se queda varado? Claro, estaban los demás para aterrizarme, ¿no? Para decirme, mira, cable a tierra, como me decía una profesora, es mejor que lo reemplacemos ya. Y lo reemplazamos a 2 meses de estrenar. Y qué trabajón, pero qué maravilloso, porque ahora el otro conflicto era montar al otro Guillermo, pero que era el Guillermo de mis sueños, que era con el que yo quería trabajar. Gustavo Rengel, Guillermo Orosía. Un poquito conflictuado porque es un personaje con mucho texto en la obra, pues. Entonces, esa ha sido una de las cosas más difíciles para mí cuando asumí este personaje. Cuando lo leí la primera vez,
pensé en eso. Wow, este por ver si habla. Está bien. Pero me siento bastante identificado, eso sí, también, porque muchas de las situaciones por las que pasa Guillermo también le pasan a Gustavo, y creo que a cualquiera podrían pasar. La memorización, lo que más me ha estado costando, pero ahí voy, porque ha sido muy rápido para mí el proceso, porque cuando entré ya ellos llevaban tiempo. Entonces he tenido que meterle acelerador full a fondo para ponerme a la par con los demás compañeros, pues, y ayudarlos en escena para poder jugar todos y no estar por debajo. Creo que eso ha sido lo más difícil hasta ahora. Y que fue como que, bueno, todos tenían como que algo que decir, ¿no? No, quizás deberíamos trabajarlo por aquí, no, meternos por aquí, no, por acá. Pero yo estaba tranquila. Quizás lo que, o sea, creo que confié tanto en él que de alguna manera, a pesar de los 2 meses, estaba entre, Dios mío, que se monte, que se lo aprenda ya, Dios mío, todas las noches sin dormir, ahora cómo hago, pero tenía la seguridad de que esas preguntas que me hacía en la noche, incluso a la 1 de la mañana, me hacía preguntas, me decía, ¿qué piensas si hago esto? ¿Qué piensas si el Guillermo lo construimos por aquí? Cónchale, ¿será que Guillermo se parece un poco a mí? ¿En qué crees que se parezca? Eso me tranquilizaba. Bueno, es que al principio yo suelo ser persona que, como soy a veces como muy serio, al principio, como que si fue así como que ninguno me hablaba, todos me veían así como raro. Pero después como que fuimos en la dinámica misma, ganándome como que la confianza, y más bien ha sido de muchísimo apoyo, pues hemos sido de que hemos estado ahorita gracias a las tecnologías y a estas nuevas medios de que uno se puede comunicar a la distancia por WhatsApp, Facebook, Instagram y muchísimas demás plataformas. Ha sido chévere porque a veces es un modo de pasar texto, de estar pendiente, de generar esos vínculos que necesitamos para luego que se vean en la escena. Entonces, por el contrario, después han sido súper chéveres, pues. Me cae bien mi elenco. En estos meses el proceso ha sido bastante interesante. Claro, se podría... mi personaje, el coronel Pañuela, tiene en escena una participación relativamente pequeña en comparación con otros personajes. Sin embargo, su papel es importante porque en la historia él es el que dispara al protagonista, le corta las alas, cae y se fractura la pierna y da pie a que sucedan todo ese tipo de cosas que se desarrolla en la obra, ¿no? Y es chévere, es fino, la obra me gusta mucho. En los ensayos yo siempre me estoy riendo porque, bueno, la gente inventa mucho, los compañeros se sacan unas cosas muy buenas. Todos han sido muy chéveres, todos, o sea, demasiado panas, pues, todos. La verdad es que hay una armonía, y yo creo que eso es demasiado importante en cualquier grupo, en cualquier obra de teatro, porque uno está para divertirse, pero claro, uno sabe que es un trabajo, hay que estar serio, hay que tomárselo en serio, hay que trabajar, sobre todo en casa, hay que trabajar en casa, venir con tu letra aprendida, con tu texto aprendido, para proponer, ¿verdad? Para que así la directora, en este caso el INE, pueda ver qué saca de aquí, qué saca de allá, qué le agrega, qué le saca, qué le pone, todo eso, ¿no? El INE ha sido fantástica, ha sido paciente, entendiendo todas las circunstancias de lo que estamos viviendo con la pandemia, la cosa, el transporte, todo este tipo de cosas. Ha sido paciente, igual que Stephanie en la producción, muy paciente, muy paciente. La vestuarista es un vacilón, está pendiente de todos esos detalles, que tengo mi sombrero. Y el proceso en general ha sido muy enriquecedor. Esa es la palabra, porque además que es una obra de Rómulo Gallego.
pero bueno, aquí estamos. Porque una de las cosas que nos caracteriza como actores es el simple hecho de que cuando asumimos completo y al 100%. Don Elías es un personaje gracioso, no chistoso, él es muy gracioso, él es muy el pueblo, muy lo que representa la población venezolana de la época. Y el personaje tiene una relación con todo el resto de los personajes que de verdad hay una compenetración entre cada uno. Como elenco, como actor, nosotros hemos ido tratando de unirnos, de conocernos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y sí hemos tenido encontronazos. Y claro, lo que pasa es que uno pone la cara y ya. Pero sí se da cuenta de verdad cuando a alguien no le gusta algo, no le gustó tal cosa, simplemente no se hace más. Sí, porque tú eres extranjero. Ay, ya voy a sentar por acá. ¡Dios, Samuel! Ok, hola, chico. ¿Otra vez? ¿Quién? Ya, otra vez. Guillermo Aldana, que lo hago con Dani Cruz, es quien interpreta a Aldana, y ya estoy sintiendo como eso, porque esos dos personajes son muy similares, pero son a la vez tan diferentes, y se está ya logrando como que ver esas dos caras de la moneda, pues de la misma moneda se están logrando ver las dos caras y eso está bastante interesante. Ha sido interesante, ha sido satisfactorio y ha sido de descubrirnos. Un proceso que ha tenido bastantes intérpretes y un equipo de producción enriquecido, ¿no? Un equipo que ha estado trabajando sobre la marcha para poder llegar a tono, que es como lo que debe ser. Voy a hablar al principio de lo que una de las cosas que me ha enganchado con esto ha sido el trabajo de Liné. Ella, de hecho se lo dije hace poquito, tiene su sello de dirección y eso es algo que me gusta, porque no suele ser este director convencional de bueno, vamos a hacer el trabajo de mesa, bueno, vamos a hacer, aprendas el texto, bueno, esta es la planta de movimiento, bueno, dame el cuadridimensional de tu personaje. No, ella ha sido muy vivencial desde el ensayo y desde la improvisación sobre todo. Ese proceso que no es tan convencional, o por lo menos no lo manejan la mayoría de los actores, de los directores de la escena caraqueña, ha sido algo que me ha gustado. Entonces, bueno, simplemente leer el texto y de allí improvisar. Eso ayuda a que, más allá de colocarte en la situación y de buscar la manera de terminar la escena, que te vayas apropiando mucho más del personaje. Ha sido un proceso muy rico, podría decir, un adjetivo que pueda comunicar. Además, bueno, el texto de Rómulo es bellísimo, es muy delicioso, me gustó. De hecho, cuando lo leí me quedé muy impregnado con él. Siento que de todos los personajes algo nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, yo en lo particular me siento muy identificado con Guillermo, y lo interesante y parte de mi trabajo para mí es tener que interpretar a la contrafigura, lo que sería el antagonista, que es Lorenzo. Entonces ha sido interesante el hecho de que dicen los personajes los eligen a uno, más que uno elige a los personajes. Entonces, bueno, en ese proceso de trabajo es por qué Lorenzo me eligió a mí para que lo interpretara. Bueno, en eso ha estado parte de mi trabajo. Con la que hace mi mamá, que es Rosalind, también se está generando un vínculo muy bonito, porque siento que Esther es muy parecida a mi mamá de la vida real, y la actriz que lo está interpretando, oye, me está dando, pues, porque ella cuando me toca, cuando la siento, o sea, se entrega, pues, una actriz que se entrega. Bueno, te hablaré un poquito desde el inicio, pero algo corto. En el inicio fue un poco fuerte para mí, porque no los conocía ninguno, excepto una compañera que es Susana, que estudió conmigo en la Juana Sujo. Entonces ya sabía cómo es ella en escena,
su energía y bueno, cómo trabaja. Además que yo entré en conflicto un poquito por el personaje, porque creo que es un personaje complejo para mí, porque ella es una mujer muy grande. Yo nunca había interpretado una madre que se puede decir como venezolana. Siempre en los ejercicios de la universidad, de hecho en el montaje final me correspondía interpretar a la mamá de En Bodas de Sangre, y es otra cosa, porque interpretar madres europeas es muy distinto a algo venezolano. Entonces sí me costó, más que acoplarme a mis compañeros, fue como entender y comprender mi personaje. Ya después de 1 mes y medio de trabajo, de ensayos, sí pude acoplarme a ellos. Además que ellos creo que se conocían desde diciembre, porque venían de un casting. En cambio, lo mío fue como un poquito fortuito. Entré por otra actriz y fue completamente distinto, pues. Pero actualmente es algo que por lo menos a mí me encanta el personaje. Estoy enamorada de ella porque creo que dentro de la sencillez que tiene hay mucha complejidad, o al menos para mí. Entonces siempre en cada ensayo descubro cosas sobre Esther, sobre mis compañeros, sobre cómo es Guillermo, Sempro. Además que Esther tiene algo que tiene conexión con todos los personajes. Es una mujer que siempre está activa desde el acto 1 hasta el acto número 3. Y para mí eso es maravilloso y modesta. Modesta es todo lo contrario que una persona modesta. Todo lo contrario, ella es súper ególatra, es muy insidiosa. Ella, por más que intente, siempre quiere como que lanzar alguna puntita, como yo siento que ella tiene como mucho resentimiento por Ring, por alguna cosa que a lo mejor todavía no ha descubierto, pero siempre le está tirando a la gente, así como nosotros en Venezuela decimos en criollo, ¿no? Y ella es muy crecida, ella se cree la mejor, porque es la niña rica del pueblo. Sus papás son ricos, pero en el fondo no tiene plata. En el fondo ella no tiene plata, de hecho en la misma obra ella lo dice. Ella dice que se va a casar con su querido Rafaelito, que es su amor, es su pasión, pero su Rafaelito lo que gana mensual son 20 pesos al mes, que dice que es caro tiene. Entonces ella lo que hace es sigue viviendo en su casa, pero es muy modesta, ella es muy crecida, y ella sigue siendo así. Cuando empezó la obra, a mí me pusieron de ser de centro y de modesta, pero sentí mucha atracción por modesta. Ni siquiera había leído el guión, no había leído ni siquiera el correo que yo había empezado, porque yo llegué así como el sopetón. Yo lo leí por el Instagram y llegué al casting y funcionó. Funcionó, le gustó lo que hice, mi propuesta. Encontrarme con el personaje ha sido medio... Algunas cosas sí me simpatizan de Modesta, como y otras que no. Eso de descubrir si en el fondo ella sigue enamorada de Guillermo o no sigue enamorada de Guillermo. Al principio pensé que sí, pero como que no. Estoy en ese proceso de descubrir expectativas. Bueno, yo quisiera que montaran ahora en todos lados. Yo quisiera que sea lo del viaje. Cuando me hablaron del viaje, a mí me emocionó, porque yo me imaginé, Dios, un pueblito, yo soy de la capital, aquí no caigo del interior, en donde se pacta con el café, donde no existe el billete. Cuando ella me empezó a contar todas esas cosas, evidentemente es como un trabajo de campo, o sea, tú vas directamente al sitio y descubres perfectamente cómo es la movida de aquella época, porque estamos hablando de 1910. Y no es lo mismo experimentarlo en un sitio que se tuvo en esa época que tú vuelvas por él también. Entonces fue una de las cosas que a mí, por lo menos, en cuanto a otras obras, a mí me emocionan. Lo que pasa es que todo este tema de la pandemia ha sido como que me la ha estropeado, pero espero que
en algún momento se dé, sea para cuando ustedes presentan su obra de grado, o sea, yo tengo aspiraciones de que lo presentemos en muchos sitios. Interpretó el personaje de Sempro en esa obra de motor. Sempro es la prima de Guillermo, es decir, el protagonista. Es decir, es sobrina de la mamá de Guillermo. Vive en esta casa aparentemente desde hace poco tiempo. Ella tiene unas características muy particulares, que es que ella borda, hace cosas para afuera para poderse mantener y, digamos, poder colaborar en esa casa. También está, bueno, muy enamorada de Guillermo, por lo que se deja entender. Muy enamorada de Guillermo, es la única de esa casa que lo apoya, lo insiste en que él, bueno, siga adelante con sus proyectos, con su sueño particularmente de volar. Y bueno, tardíamente Guillermo descubre esto, luego de que se tuvo aquel accidente, y pues decide declarársele y juntos hacen como este proyecto en equipo, este proyecto en donde él construye el aparato y ella le borda las alas. Básicamente, ese es mi personaje. Okay. ¿Cómo te sientes tú interpretando este personaje? Mira, muy bien. Yo voy a decir algo que va a sonar como el tío que siempre dice la misma frase en las reuniones familiares que todos repiten, bueno, así ya. Yo siempre digo que las obras de teatro son grandes casas en las que me llevan la vida cuando tengo algo que aprender específicamente de ella. Y siempre vino a enseñarme algo tan particular del amor, de este amor total y absolutamente correspondido, no correspondido, sino este amor incondicional. Cuando amas tanto que no te importa que esa persona esté contigo siempre y cuando sea feliz. Y para esto tenga que sacrificar la compañía del ser amado. Eso es un nivel de amor que yo, incluso para mí como Marx, en mis momentos de mayor pasión, no he conocido ese sacrificio, porque el amor tiende a ser un poco egoísta. Entonces ella está en un nivel de amor que yo no entiendo. Y me parece utópico, me parece etéreo, me parece incansable. Entonces, sí, eso viene a enseñarme ella parece mentir, es como si fuera el motor también de Guillermo. Bueno, el motor desde mi función o desde mi parte que corresponde al diseño teatral, ha sido un proceso de cambio, de mucho cambio, de muchas ideas al principio, muchas cosas que investigamos en conjunto, desde nuestra directora Liné, Stephanie, nosotros como grupo, pero ha tenido muchos cambios, bien sea por los tiempos en los que estamos pasando este tiempo de pandemia, los tiempos de los espacios para los ensayos. Pero ha sido un proceso bastante enriquecedor desde mi punto de vista, porque me ha llevado a como cambiar esa organización que tenía y volver otra vez a realizar otra propuesta para trabajar y lograr ese objetivo que queremos. Ciertamente yo estoy a punto de graduarme con este montaje, lo que es el motor, y mi compañera Liné también. Han sido procesos difíciles de ver las cosas de una manera, ver las cosas de otro punto de vista, pero siempre llegando a lo que queremos como grupo, como objetivo. Han sido días de correr, de salir de un ensayo, ir a buscar vestuarios, ir a ver tiendas, pedir cosas aquí, pedir cosas allá, construir cosas de la nada, utilizando cualquier cosa que nos encontramos en el camino. Pero ha sido un proceso bastante enriquecedor, de verdad, desde mi punto. Estoy súper agradecida con las personas con las que estoy trabajando, desde los actores, algunos muy atentos de dar opiniones desde la construcción de sus personajes. Se han acercado muchos de ellos a decirme, mira Mayrin, yo veo que mi personaje es de esta manera, o yo me imaginé a este personaje con este aditamento, con esta cosa. Y de verdad todo eso es importante porque pienso que más allá de que yo tenga una percepción a nivel de diseño,
el escuchar lo que está diciendo esa otra persona que está construyendo ese personaje que está construyendo, o es esa persona que va a llevar ese vestuario que se está realizando, el escucharlo va a hacer que eso se cumpla, que ese personaje y que esa caracterización sea real o sea lo más creíble posible. Como les mencionaba anteriormente, que quería agradecer a mis compañeros, en especial a la directora, por la paciencia, a Stephanie por estar allí, estar atenta a las cosas que necesitamos, a todo lo que hemos hecho, al Teatro Nacional, a los chicos por brindarnos los espacios. Y bueno, eso ha sido el motor, realmente un cambio constante. Con Marlene Cipriani también tuve la oportunidad de estar con ella en Oscuro de Noche, en la Compañía Nacional. Y oye, nuevamente compartir escena con ella. Ella es una actriz que de verdad te aporta muchísimo, siempre es muy creativa, tiene su letra siempre al pelo, siempre se acuerda de todos los movimientos y eso ayuda muchísimo al proceso y a sentir. Y además que ella es muy linda, entonces ¿cómo no enamorarse de una sempro como esa? Bueno, ha sido un proceso bastante particular, pues como te digo, una obra que tiene muchísimos personajes. La construcción del pueblo, del imaginario de este pueblo y del imaginario de nosotros como actores también ha sido un proceso que el INE ha sabido llevar bastante mística, sobre todo, bueno, partiendo del principio del método, de las físicas también. Yo al principio, antes, ya lo superé, pero me sentía bastante mal por no conocer esta obra desde antes. Ni siquiera saber que Rómulo Gallegos tenía dramaturgia, siempre lo había conocido como narrador, narrativa, ensayo, poética. Y como la obra precisamente, uno de los aspectos que toca es este tema del arraigo, del desarraigo, de buscarlas como incluso en la patria, yo soy como una demostración del tema de la obra, ¿sabes? Entonces darme cuenta de eso fue, bueno, otra enseñanza más, otra casita más a la que me llevó a aprender. Entonces ha sido muy aleccionador encontrarme con compañeros que bueno, no conocía también. Bueno, es grato, ¿no? Pues cada vez expandir más tu círculo de colegas que sabes que aman tanto lo que tú haces. ¿Alguna palabra que quisieran decir? Bueno, nada, a mí solo me resta decirles que sigan apoyando el teatro venezolano, que descubran, que investiguen, porque siento que una obra venezolana es buena en la medida en que tú puedes verte en ella, tú puedes ver a tu hermana en ella, puedes ver a tu mamá en ella, los conflictos que tenemos los venezolanos, las ansias, las frustraciones, como lo puedes tener cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero que tú te sientas reflejado en ella, por el contexto social, político, es increíble. Y esta obra lo tiene, esta obra es valiosísima, no solamente desde el punto de vista poético, dramatúrgico, sino desde el punto de vista social. Con él tengo poca interacción en la obra, pero estamos por allí tratando de conseguir como que esa complicidad de las miradas y cosas, porque hay una escena donde llega un personaje que se llama Don Elías, que lo interpreta Alejo, y se está ya generando entre los tres un juego de miradas, de pausas, cosas que tienen que haber, pues entonces como compañeros siento que sí nos estamos escuchando, nos estamos permitiendo modificarnos los unos a los otros dentro y fuera de la escena para alimentar. Por supuesto que con la pandemia no pensé que la pandemia nos iba a restringir tanto, sobre todo porque nos estaban permitiendo ensayar en un espacio a pesar de todo, ¿no? Y la realidad era otra. La realidad era que algunos vivían en Charallave, otros vivían en El Hatillo, otros vivían en lugares donde las restricciones eran otras. Y eso, por supuesto que, bueno, cambió todo, parece mentira, pero una sola persona puede cambiar todo. Y además que en esta obra los 13 eran importantes. Siguen siendo importantes. Creo que para cualquiera que monte el motor tiene que entender que los 13 personajes son importantes, que si lo va a transformar tiene que pensarlo varias veces. Ya. Mira que estamos de qué. Hola, Guillermito. Ya mejor yo lo que le dije. No fue hombre. Está bien, le doy las gracias. Pero tu carácter está así como muy exclusivo. Jamás la llamada. Y después dice que no estamos en guerra. Jamás la llamada. Ajá, Peter Brook tiene razón. O sea, tú
consolidada, es la mejor base del mundo y está perfecta. Y yo lo estoy parafraseando, por supuesto que no hablaba así. Pero, ¿y tú crees que eso es lo que se va a cumplir al pie de la letra? Pero no, en lo que ves a los actores, le ves el rostro, los ves hablando, todo comienza a cambiar. Pero por completo. Incluso las palabras que tú creías que tenían cierto sentido, cierto significado, comienzan a cobrar otro significado. Y qué bonito, qué bello. Porque también eso, el estar claro de que lo que tú hiciste no es exactamente lo que se va a hacer realidad y lo que debería ser, es maravilloso. Lo importante es como que darte cuenta. O sea, si eso no funciona tal cual y como está allí, transfórmalo antes de que sea demasiado tarde. Cada persona es sutil. No lo vamos a organizar como que 1, 2, 3, no. Puede ser que 7 disparen primero, podemos cuadrarlo. Puede ser Don Samuel, puede ser Modesta, puede ser Elías, puede ser Aldana, Y Melania. Como repiten. Y usted. Y el resto. Para disparar con el objeto que cada Con el objeto de cada uno. No es que van a hacer una pistola con sus manos, no. Es con el objeto de cada uno. La idea inicial del motor fue, ante todo ese dispositivo escénico que propone Rómulo Gallegos, tan naturalista, yo simplemente quería despasos así. Sí. Yo quería ir un poco más allá y a lo profundo, ¿no? A la parte interna de cada uno de los personajes, porque cada uno tenía su universo exclusivo, propio de ellos, y con todas las formas de ver el mundo, a pesar de que todos estaban dentro del pedujal, todos tenían una manera distinta de ver las cosas. Debo decir que en ese momento, cuando veo que dentro de las ideas de Rómulo Gallegos, por supuesto, hay toda una propuesta que se adapta al tiempo que vivió, creo que yo solo quería que los personajes hablaran. Y recuerdo que en aquel momento solo había propuesto en mi cabeza 3 sillas y un que otro elemento que pudiera aparecer de pronto en escena, ¿no? Eso no fue así. Al final todo terminó convirtiéndose en un símbolo. Todo terminó significando algo. Y por supuesto que los actores, al momento de ver a los actores, todo cambia. O sea, es importante tener una base, porque para mí como directora siempre ha sido importante comenzar por algo. Tener una base que pueda sostener el proyecto y con la que yo pueda hablar con los actores y que ellos sepan, que ellos se sientan seguros, que ellos puedan estar tranquilos. En el proceso vamos descubriendo qué es lo que verdaderamente necesitamos, qué es lo que verdaderamente es esencial, qué es lo que verdaderamente vale la pena dentro de este montaje. Y por eso fue que todo terminó convirtiéndose en un símbolo. Y que las personas estuvieran dentro, porque esto se pensó, en algún momento lo pensé para Horacio Peterson. Por cosas del estilo, eso tampoco ocurrió. La realidad nos dijo otra cosa. Sí, por el tema de la pandemia, claro. La universidad la cerraron. A pesar de que a nivel de producción nos movimos para solicitar el espacio, fue imposible, porque a nivel de infraestructura, a nivel de salud, ya la sala no estaba apta para que presentemos. Y además la obra nos enseñó de que estaba viva, de que tenía vida. Sí. Y todo lo que vimos, todo lo que se mostró, todo el producto al final, era lo que tenía que estar allí, era como tenía que ser. Todo lo que vivimos era porque tenía que ocurrir. De todo lo que el teatro representa nos tenía que decir algo con esta obra. Y yo creo en eso, o sea, creo en los dioses del teatro, creo que son precisamente los que nos trajeron esta obra a nuestras vidas, y por eso estoy satisfecha. Creo que lo que ocurrió con ella es lo que tenía que pasar. Los actores, ¿qué pasa ya? Hay muchos actores que te están mirando con otros ojos. Yo espero que nadie... Eso es envidia. Nadie te echa el pico. Sí, ¿tú me entiendes? No, echarle el pico. No es por comer la cosa, ¿verdad? Ok, voy a decir algo. Es la primera vez que ves que llaman el INE. El tema de la gallina.
para los que no vieron la función, había una gallina en escena. Y el INE pensó en la gallina como 2 semanas antes, 3 semanas antes. No, yo siempre pensé en la gallina, Claro. pero la gallina no iba a entrar. O sea, estaba en mi mente, pero estaba ahí latente. Pero fue como que, bueno, sí, casi que 3 días antes. Sinceramente, yo me estaba haciendo la loca con el tema de la gallina. Aquí lo confieso. Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el Teatro Nacional, el tema del escenario, lo histórico, entonces tenía mucho miedo de que me cortaran la cabeza en la directiva del Teatro Nacional porque una gallina haciendo sus necesidades en el escenario, o sea, entonces fue bastante, o sea, fue como que no voy a hacer la loca, no quiero meterme en problemas y ya, hasta que 3 semanas antes más o menos fue como el INE llegó y me dijo, mira Stephanie, de verdad, quiero la gallina, no te preocupes, no te estreses por eso, yo me encargo de buscarla, ya yo sé dónde la puedo ubicar, ya yo sé, ya le mandé a averiguar todo, mi mamá me averiguó todo, no te preocupes. Y yo como, Dios mío, vamos a tener la gallina efectivamente. Entonces claro, después llega, ella trae la gallina y de verdad que es súper educada, o sea, no me acuerdo el nombre, como Amalia, le pusimos Amalia. Amalia era de verdad, o sea, una cosa delicada, ni molestaba, tranquilita. Ponía un O sea, todos los días. yo me veía estresadísima cuando pensé en gallina, corriendo por todo el escenario y la gallina, ¡ah! Y yo corriendo como una loca. No, yo decía, yo no quiero eso, estar detrás de una gallina así, estresada, corriendo por todo el escenario. Era estresada. Es que todos estaban estresados porque al final la que se encargó de la gallina casi que fui yo como que mira, salió la gallina. No, pero ni el INE la colocó en la esquinita y ya, en una pata. Y esa estuvo allí con su sobrepiso para que, bueno, hiciera su comidita, o sea, ella le tenía todo organizado ahí, su camerino. Amalia tenía su camerino en el Teatro Tú Nacional. no estabas de ese lado del escenario todo el tiempo, yo sí estaba de ese lado porque la gallina se escapaba. Y además, o sea, un ser humano, Guillermo, o sea, Guillermo, una persona que creo que todos los venezolanos pasamos por un punto en el que conectamos así sea por segundos con él, o sea, así sea por 5 segundos. En algún punto sí te sientes como solo, te sientes que te falta apoyo, que te falta impulso, que te falta que por lo menos alguna persona, algún familiar te diga, ese es el camino, ve por ahí. Tú sabes que tienes talento, que Sí. yo también era como un artista. Exacto. También se vinculaba como con nuestra realidad. Muchísimo. Y era como que, o sea, yo sé que yo tengo el talento, yo sé que yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi talento, Ajá. pero me frustro la vida porque no sé cómo hacerlo. Y que al mismo tiempo hay unas personas que sí te están apoyando, o sea, que porque como seres humanos pasamos por eso, sí te están apoyando y a lo mejor no lo ves o no lo quieres ver porque estás tan cegado. ¿Crees que se gane algo con eso? No, pues claro que lo creo, Guillermo. Claro, no vas a subir a la cumbre de un solo envión. Claro, pero detrás de ese envión vienen muchos otros enviones. Bueno, Guillermo, ríete tú de las profanaciones y... Mira, no profanaciones, que es una dignidad. Creo que todo fue nuevo para mí. Primero porque estaba asumiendo la asistencia de la dirección. Veníamos de un año sin hacer teatro. Las modalidades de hacer teatro tampoco sabíamos cómo era porque, o sea, obviamente es algo nuevo. Hacer teatro después de la pandemia era muy incómodo, era como una búsqueda, un proceso de algo que no conocíamos en totalidad, sino cómo adapto lo que ya sé, la forma de hacer teatro que ya conozco, llevarla a esta nueva forma de que no sabíamos cómo hacer, o sea, cómo hacer teatro con tapabocas, con distanciamiento, y era muy incómodo también. Incluso yo tenía un cuaderno, todavía lo tengo, que era como un diario de creación donde tomaba apuntes de todos los procesos de cada ensayo a detalle. Además de eso, tenía mi texto y ahí anotaba todo y todavía lo tengo y tiene borrones escritos por todos lados porque obviamente
iba anotando todo y el dinero cambiado llegó copiado. Entonces, como eso parece muy bonito, es un trabajo de mucho detalle y el INE siempre me lo dejó claro. Necesito que sea mi mano derecha con cada detalle y no se le puede pasar nada. Bueno, también como asistente de dirección creo que no me enfrasqué solamente en un área en específico. Mi labor ahí fue más una labor de ayudar a resolver los conflictos que yo pudiera resolver, sea cual sea el conflicto, yo estar ahí, resolverlo, y fue así como también terminé como asistente de producción, porque como es una producción tan grande, con tanto detalle como lo fue la obra, fue una obra que nos enseñó muchísimo, que nos marcó mucho y marcó nuestra carrera profesional, me atrevo a decirlo porque fue un reto muy grande, además como jóvenes, como estudiantes, porque somos estudiantes. Entonces, cómo aprender en la práctica, o sea, fue demasiado aprendizaje y que lo agradezco muchísimo como asistente de producción. Mi trabajo fue como más trabajo de campo, que es lo que siempre he hecho como productor, o sea, porque además también me he dedicado a la producción y en lo que mejor me desenvuelvo es en la producción de campo, porque además es lo que me gusta y siempre trato de hacer lo que me gusta. Tiempo. No. A veces creo que de verdad el tiempo no existe. No, yo siempre estuve clara de que tiempo no había. Lo que pasa es que parece mentira, pero cuando comencé a hacer el proyecto, yo estaba, como tuve tiempo, como la pandemia nos regaló un poquito, como que unos segundos más para existir, desde la tranquilidad, a pesar de todo lo que pasaba. Creo que eso me llevó a pensar que como que con mucho detalle las cosas. Y por supuesto que una de las cosas en las que había que pensar precisamente para hacer el proyecto era cuánto tiempo me va a llevar montar el motor. Por supuesto que con la pandemia no pensé que la pandemia nos iba a restringir tanto, sobre todo porque nos estaban permitiendo ensayar en un espacio a pesar de todo. Asumí el reto sabiendo que eran 13 actores, 13 personajes, asumí el reto sabiendo que iba a ser difícil porque es un montaje grande, requería de mucha rigurosidad. No estábamos lejos, no estábamos todavía en la pospandemia, fue un proceso en pandemia. Entonces fue complicado el tema de los ensayos, coordinar las semanas flexibles y las semanas radicales. Fue un proceso de preproducción que lo fuimos logrando por semanas, porque las expectativas al inicio fue, bueno, este es el cronograma, vamos a trabajar así, vamos a realizar los ensayos, este es el horario, pero luego con el tema de la pandemia eso cambió totalmente, nos olvidamos de ese cronograma y comenzamos a replantearnos los ensayos y los encuentros de acuerdo, o sea, por semana. Entonces fue un proceso que nos enseñó a todos, porque ya estábamos en el camino, ya no podíamos echarnos para atrás. En un momento hasta pensamos, un momento de conflicto, pensamos, ¿será que la obra la vamos a presentar en formato audiovisual solamente? Porque no sabíamos si íbamos a poder tener la oportunidad de presentarnos en una sala convencional, en una sala como lo teníamos previsto desde el inicio. Entonces, básicamente ese fue mi rol como productora en la preproducción. Cuidar los detalles, que cada cosa que el INE pedía en el ensayo, Juan como asistente de dirección, Stephanie, esta es la lista, necesitamos esto, surgió que de momento el INE quiere una taza verde que no estaba previsto desde el inicio, entonces son cosas que van surgiendo y vamos poco a poco resolviendo en el camino. Es así, y uno por supuesto que tiene que estar como directora fastidiando desde el primer día, aprende de esto primero porque es lo que vamos a montar. Claro que sí, eso siempre va a ser así.
Pero, y siempre va a ser el dolor de cabeza más horroroso, creo que en todos mis montajes. Pero lo seguro es que casi que a punto de estrenar es que se lo van a terminar de aprender. Eso como conflicto, wow, o sea, creo que es el mayor de los conflictos, como que bueno, mi protagonista, el que está en toda la obra, no lo tengo, o sea, no está seguro, ¿cómo hago? Pero wow, me llevé esa sorpresa, ¿no? Y creo que es eso, yo desde el principio, el confiar en que esa era la obra con la que iba a graduarme, o sea, con mi montaje de egreso, confiar en eso, aferrarme a eso, aferrarme a mi idea, aferrarme a todas las premisas, a todo lo que tenía, a todo el proyecto en sí, y entender que lo que pasara iba a pasar por algo. Conflictos, existieron muchos conflictos, pero hay algo muy puntual que fueron 3 pérdidas que tuvimos durante el proceso del motor, que la primera fue el fallecimiento del padre de una de las actrices del elenco. Marcó un antes y un después porque ya teníamos planificado el ensayo y ya ella, a mí como productora, yo siempre les digo a los doctores, infórmenme a mí primero antes de informarle al director, porque yo sé cómo llegarle al director si tiene algún problema para no llegar. Entonces ella me informó que su papá ya estaba enfermo, ya todos sabíamos y estábamos como pendientes de esa situación. Y en el momento del ensayo pues fallece su padre y marcó un antes y un después porque ese acontecimiento nos unió más en el motor como familia, una hermandad y un sentimiento muy bonito que agradezco pues estar allí, que estuve allí en ese momento, de verdad que lo agradezco. La segunda muerte, fallecimiento, fue del director Gonzalo Irigoyen, que fue uno de los que montó el motor aquí en Venezuela, uno de los primeros remontajes. Y teníamos esa referencia, de hecho ya lo habíamos invitado para que asistiera a las funciones y de repente un día antes del estreno, si no me equivoco, o en el ensayo general nos enteramos de su fallecimiento y fue muy fuerte también para nosotros pues seguir adelante a sabiendas del contexto, ¿no? Un director que montó la misma obra, que estábamos emocionados de que fuera a ver la obra, fue un momento pues bastante emotivo. Nuestro tutor, que fue el maestro Ravara, él estaba muy enfermo y en los momentos de los ensayos no nos pudo acompañar. Es lo que insisto, creo que el proceso es importante porque es con lo único que te queda del teatro. La vida es sueño y quizás deberíamos pensar que los sueños sean la vida, dice Lorenzo Aldana dentro de la obra. Es cierto, la vida es un sueño y el teatro sobre todo lo es un sueño, se presenta ahorita y la persona que va a ver eso solo se va a quedar con eso en su mente, ya se acabó. Mi nombre es Pedro Pineda y bueno, me invitaron a esta graduación de estos alumnos. Interpreto al personaje Bruno Patiño en la trama de la obra El Motor y me siento muy contento de colaborar con una promoción de UNEARTE porque cuando yo salí de la escuela de Enrique Benchimol, por ahí en el año 72 comencé a trabajar aquí en el Ateneo, aquí era el Ateneo, no existía este edificio, era otra construcción vieja. Y de ese Ateneo pasé a la Fundación Rajatabla desde el año 75 y ahí me mantengo. Entonces esta casa para mí, esto tiene una significación especial y cuando me dijeron que era una promoción de UNEARTE, no lo pensé 2 veces porque UNEARTE es el Ateneo y el Ateneo es mi casa. Entonces de allí que me sienta muy contento. Lo único que lástima que
que el trabajo escénico lo vayamos a hacer en el Teatro Nacional y no aquí, porque yo pensé que era aquí en este escenario, porque este escenario es mi casa. Pero bueno, donde haya un escenario, allí está el artista. Pero uno tiene su corazoncito y lo pone donde mejor ha anidado durante la vida. ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿cómo se siente cuando estás con la obra, con todo el trabajo que se ha hecho? No, me siento contento porque justamente esta es la generación de relevo. Ya yo tengo 73 años, lo que quiere decir que voy de pasada y ver y tenderle mi mano a quienes me van a sustituir. Para mí eso es de gran placer. Me da una cuestión en mi yo interior muy divina, diría yo, porque dentro de 73 años ellos van a ser los viejos que yo soy. O sea, dentro de 50 años ellos van a ser el viejo que yo soy ahora. Por supuesto ya yo estaré en otro paisaje, pero es bueno siempre saber que la carrera continúa y es bonito saber eso. Se acabó. Si lo vuelves a ver, ok, puedes repetir y no será la misma situación, no vivirás lo mismo, lo vivirás desde otra perspectiva incluso, sobre todo, y incluso influye si te sientas en otro puesto. Es eso, es que es una cuestión de que, como es un proceso tan que se desvanece, hay que cuidarlo, tienes que asegurarte de que el proceso que vivas puedas disfrutártelo, puedas gozarlo, puedas disfrutar, sí, de cada instante. Casi antes de estrenar, estaba en la coreografía de Centro y Guillermo en la declaración, y recuerdo que justo antes de estrenar comencé a meter a todos. Y todos comenzaron a entrar a escena. Es que era hermoso, y en ese momento sí lo dije, ya, pero es que esto nunca pasa en este pueblo. En el Pegujal no ocurren unas declaraciones tan bien hechas y tan perfectas como la que hace Guillermo. Y creo que en el Pegujal y en muchas otras partes del mundo creo que no, en nuestra realidad. Y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que el motor habla de eso. O sea, el motor habla de un muchacho revolucionario, un muchacho que vive en un pueblo encerrado en un lugar del que él quiere salir por mérito propio, porque hizo algo maravilloso y no puede, porque lo que hace, bueno, no, fracasa, un antihéroe total. Y fracasa, pero él intenta todo el tiempo volver otra vez, transformar. O sea, Samuel, es increíble, qué intenso. Todos estos cambios. Muy buena. Sí. Y es genial. De eso se trata esto. Felicidades, muchachos. Felicidades. Lo hicieron. Felicidades. La primera función de El Motor. Cuidado, ahora me pasa la historia. Aldana Rules. Chacha, con la Antonella, ¿qué pasa? Mira. Ay, qué bella. Ay, que nadie te coma antes de la función del domingo. No, no se puede comer a los actores. ¿Qué pasa ya? Ella es parte del elenco. Actores que te están mirando con otros ojos. Yo espero que nadie. Eso es envidia. Nadie te echa el pico. Sí, ¿tú me entiendes? no, No, echar al pico. No es por comer la cosa. No se preocupe. Felicidades, chicas. Lo hicieron. Felicidades. ¡Hola! ¡La barbita, don Elías! Bueno, pues este pana me va a seguir. ¿Tú me vas a seguir para mi casa? ¿Tú vas a seguir así para la calle? Yo te quiero ver en la Plaza Li Primera con la cámara. Sígueme. Sandy, guárdate. Ay, chicos, llegó Juan.